Eduardo Irastorza, muy buenos días. Muy buenos días, José. Bueno, ya han empezado las negociaciones en Riad. Estados Unidos y Rusia buscan un camino para que entienda Estados Unidos si Rusia de verdad está en el camino de la paz. ¿En qué punto nos encontramos y qué opciones tiene de verdad salir adelante este camino hacia un alto al fuego o hacia una mesa de negociación de paz? Creo que la gran ventaja que tiene esta negociación de paz es que hay una voluntad por las dos partes, una necesidad imperiosa de concluir con éxito las mismas. Rusia quiere acabar esta guerra cuanto antes, lógicamente, y Estados Unidos quiere cerrar un frente que le resulta tremendamente molesto cuando tiene ante sí dos frentes más, como son el Próximo Oriente y el Mar de la China Meridional, que en realidad este último es el fundamental. Los muñidores, los fontaneros, los profesionales que estarán ahí trabajando estarán hilando muy fino, porque hay otros intereses también en juego, como puedan ser la posesión de las tierras raras, fundamentales para la transformación digital, etcétera, que Estados Unidos busca ansiosamente. Yo creo que esa va a ser una carta que va a jugar lógicamente Putin para salirse con la suya en cuanto a territorios y nivel de influencia en la zona, e incluso para hacer presión de manera que lo que queda de Ucrania pueda llegar a convertirse en un futuro en parte de la Unión Europea, pero no así de la OTAN, no de la alianza militar. A partir de ahí, Eduardo, ¿cuál es la fotografía alrededor de Europa? ¿Cómo queda Europa en ese entorno en el que ayer veíamos la foto de líderes europeos, unidos también a Reino Unido? ¿Cuál es la posición? Porque no están en Riad hoy, por lo que no va a ser sencillo tener una posición predominante en esa negociación, ¿no? Esto marca un hito importante que define el punto más bajo en la trayectoria internacional de Europa en muchísimos, yo diría casi que siglos, ¿no? Su proyección transnacional, ya no digamos militar, para la cual no tiene capacidad hoy en día, pues ha quedado absolutamente en evidencia. Por otro lado, ese encuentro en Francia, yo creo que también lo que hace es marcar diferencias, porque hay invitados y no invitados. ¿Está Reino Unido? Sí, está Reino Unido, pero un poco como representante de Estados Unidos y de sus intereses. No pensemos que Inglaterra va de repente a pensar de otra manera. Inglaterra siempre, Reino Unido, siempre siguió la política de divide y vencerás, y esa es precisamente la regla de oro de la negociación de Trump. Por otro lado, no están todos, pero es que además Francia se nomina como el verdadero líder de esa reconstrucción militar europea. De hecho, aparte de Reino Unido, con el cual se puede contar hasta cierto punto, pero no forma parte estrictamente de la Unión Europea desde el Brexit, es el único país con una fuerza nuclear disuasiva creíble. Tiene un poderoso complejo nuclear detrás en sus fuerzas armadas. Yo creo que, y desgraciadamente, y lo pienso como europeo y como persona que considera que Europa solo tiene sentido en un mundo multipolar en la medida en que permanezca unida, se identifiquen unos mismos valores. Lo de Alemania, de las elecciones del jueves, pues ya estamos viendo, del domingo, ¿no? Perdón, ya estamos viendo cómo va, una fractura tremenda, una polarización tremenda. Es un tema de identidad, qué es lo que somos, quiénes somos, a dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Yo creo que eso es una asignatura pendiente importantísima, incluso más determinante que el consenso militar que estamos buscando en estos momentos. Y en ese sentido, los valores con los que comulga Macron pues no son los mismos que en muchos otros países europeos. Ucrania es el otro elemento clave, ¿no? Viendo cómo en este entorno necesita ver la fotografía alrededor de cómo puede estar él dentro de ella. Claro. No está en la de hoy, dice que no va a aceptar ningún acuerdo donde no hayan estado ellos, precisamente para evitar la fotografía de Múnich de 1938 con los Sudetes. Efectivamente, a todos nos viene una y otra vez, y tú lo has explicado muy bien en repetidas ocasiones, la referencia de Múnich, ¿no?
Hitler, Daladier, Mussolini y Chamberlain, ¿no? Negociando con la ausencia de un presidente checoslovaco que no existía, ¿no? Que no estaba invitado de ninguna manera y que al final supuso la desaparición del propio país. La desaparición de la propia Ucrania no es descartable. ¿Por qué? Pues porque también, a pesar de todo, en su historia es un conglomerado de pueblos. Hay minorías muy importantes de países del este. Ha habido una población polaca en Galicia muy significativa, que al final de la Segunda Guerra Mundial fue expulsada. Miles y miles y miles de personas, miles y miles de víctimas también. O sea que no demos por cerrada la crisis ucraniana. Indudablemente Zelensky no ha sido invitado. Bueno, yo creo que Zelensky tiene sus horas contadas. No puede ser el hombre que firme un acuerdo en el que no participó de ninguna manera. Van a tener que buscar a un sustituto que se haga cargo de la reconstrucción de los restos de lo que quede de Ucrania. Yo creo que el hecho de que no esté ni presente es un gesto, y un gesto muy importante, que señala la diferencia que hay entre aquellos países que van a determinar cómo va a ser la geopolítica en las próximas décadas y aquellos otros países que han de seguir pues sus dictados. Y entre ellos está, no como país, sino como unión de países, la Unión Europea. El otro elemento clave es Rusia. En este entorno, ¿se crean las condiciones también para que Rusia pueda llegar a ese acuerdo de paz? Creo que sí, porque Rusia es y lo voy a decir claramente, un aliado imprescindible de Estados Unidos cara a su enfrentamiento con China. Ya lo decía Brzezinski en El Gran Juego, ¿no? Ya lo decía también Kissinger, ¿no? Señalaba, la única manera de compensar el crecimiento chino realmente es encontrar un aliado como Rusia. Pensemos que la emigración de población china a Rusia, a Siberia, puede explotar en cualquier momento, ¿no? ¿Y por qué no vivimos en estos territorios? ¿Por qué no volvemos a esos que perdimos durante la Segunda Guerra Mundial a manos de los japoneses y que pasaron a manos de los rusos? Yo creo que Rusia sí tiene un interés en que esta guerra concluya y en entenderse ya no con Europa, que lo intentó hace bastantes años, y hubiera sido una gran ocasión para Europa. Hubiera sido una gran ocasión porque hubiéramos tenido todos sus recursos materiales y el talento y la presencia de nuestras empresas y nuestras marcas, ¿no? Ahora ya no lo considera imprescindible. Mira más hacia el entendimiento con una persona con la que tiene psicológica e ideológicamente mucho más puntos de conexión de los que pensamos, que es Donald Trump. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Eduardo Astorza. Buen día, buen negocio. Lo mismo te deseo a ti y a tu audiencia.